ante ti. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia, eterno Dios. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia, eterno Dios, para oír tu voz y dirección, para ver la expresión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Discipulado Abierto del Centro Cristiano Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, donde estamos estudiando desde comienzo de año prácticamente, comienzo lectivo de este año, el Evangelio eterno, este tema apasionante, este tema maravilloso que nos permite introducirnos en las verdades que nos enseña la palabra de Dios con respecto al Evangelio. ¿A qué es realmente el Evangelio? ¿Qué representa? Todo lo que representa y lo que abarca el Evangelio. Esta palabra que la hemos reducido, como siempre digo, a una simple definición, es algo mucho más grande que una definición. Puede haber descripciones, podemos ir viendo, pero imposible definir algo que es infinito, como es el Evangelio. Sí, pero bueno, comenzamos a ver, si recuerdan los que vienen siguiendo este estudio, en el mes de marzo, en los comienzos, lo que no es el Evangelio, y luego comenzamos a ir desarrollando algunos puntos sobre qué sí es el Evangelio. Y estamos en el punto número 10, ¿sí? Sobre aquellas verdades que nos enseña la Biblia con respecto a lo que sí es el Evangelio. Dijimos que el Evangelio es una causa, que es una causa en la cual participamos, que es una causa por la cual perdemos nuestra vida. Dijimos que es una causa también por la que debemos dejarlo todo, que es una causa que debe ser predicada a todas las naciones, que es una causa eterna, que es una causa y un cumplimiento, verdades poderosas que encontramos en la palabra de Dios. El Evangelio es una causa, dijimos, de la que debemos dar testimonio. Y aquí comienza una serie, aunque todas están relacionadas con el Evangelio, algunas están más relacionadas entre sí. La número 8 fue: el Evangelio es una causa de la cual debemos dar testimonio. Y la 9 es como una ampliación de esa, un aspecto, una vertiente de esta, y es que el Evangelio es una causa que debemos anunciar. Estas son verdades poderosas que tienen que ver con la extensión del Evangelio, con el avance, el progreso del Evangelio en las naciones. Y la número 10 también está relacionada con esto, ¿sí? Y es que el Evangelio es una causa que no debe avergonzarnos, ¿sí? Allí tenemos: el Evangelio es una causa, número 10 para los estudiantes y los que están siguiendo este estudio, tomando nota. Número 10, el Evangelio es una causa que no debe avergonzarnos. Probablemente usted ya está pensando en un texto, ya está pensando en un versículo clave con respecto a esto, que son palabras del apóstol Pablo, que las encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿sí? A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, ¿sí? A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Esta es la realidad, esta es la experiencia del apóstol Pablo y debe ser, por supuesto, nuestra experiencia. El Evangelio es algo tan grande, tan glorioso, de lo cual no podemos jamás, no deberíamos jamás avergonzarnos. Pero claro,
Esto parece una definición o una verdad sencilla, simple de comprender, pero yo quiero que avancemos un poquito en el entendimiento de esta verdad, ¿sí? Lo primero es que debemos comprender la grandeza, la trascendencia, la divinidad y la magnitud de este evangelio del cual somos participantes. No es algo así nomás, ya explicamos que no estamos hablando de religión, es algo mucho más glorioso, no es una filosofía de autoayuda, es algo muy grande, por eso lo definimos con esta palabra, grandeza, la magnitud, ¿sí? La grandeza, la trascendencia, trasciende esta vida, es eterno, la divinidad de este evangelio y, como dijimos, la magnitud. Y de este evangelio es del que somos participantes cada uno de nosotros. Por eso cobran fuerza estas palabras del apóstol Pablo al decir: no me avergüenzo del evangelio. De este evangelio que estamos estudiando, de este evangelio del que nos habla la palabra de Dios. Ahora, hay una diferencia, así como en algún momento hicimos una diferencia entre iglesia evangélica y evangelio, ¿sí? No se trata de no avergonzarnos de ser evangélicos. Muchos confunden, ¿sí? Y dicen: no, yo no me avergüenzo y le digo a todo el mundo que yo voy a la iglesia evangélica. Pero esto es más profundo. Esto es más profundo. Hoy cualquiera, perdónenme que sea muy sincero, cualquier persona en nuestros países sobre todo, puede decir: yo soy evangélico, yo soy católico, soy mormón, soy testigo de Jehová. O sea, casi nadie se avergüenza de la religión que profesa. Hay libertad de culto, hay libertad de expresión. Entonces, no pasa por ahí el tema. Es más profundo. Por eso quiero que lo desarrollemos un poquito, porque no avergonzarse del evangelio, ¿sí? Es no avergonzarnos de haber abrazado el verdadero evangelio, el evangelio de la palabra, al que el apóstol Pablo llama este evangelio, como ya vimos también lo llama el evangelio de Dios. Mi evangelio lo llama Pablo en otro momento. No se trata del evangelio de los evangélicos, sino del evangelio de la Biblia, de la palabra de Dios, el evangelio de Dios, ¿sí? No avergonzarnos de haber abrazado ese evangelio, no avergonzarnos de vivir para ese evangelio y, si fuera necesario, no avergonzarnos de morir por ese evangelio, porque en definitiva, como vimos al comienzo, el evangelio es una causa, y es una causa de la que no debemos avergonzarnos, ¿sí? Como mencioné recién, hemos establecido ya la diferencia entre la iglesia evangélica y el evangelio. Entender esto es crucial en relación a lo que estamos hablando. ¿Por qué, me preguntará usted? ¿Por qué es tan importante en relación a lo que estamos hablando establecer o reforzar la diferencia entre evangelio e iglesia evangélica? Déjeme que se lo explique. Muchas personas, por causa de los errores y a veces de los horrores que la iglesia evangélica o representantes o integrantes de la iglesia evangélica han cometido, ¿sí? En cuanto a su presentación o interpretación del evangelio, terminan avergonzándose del evangelio. O sea, muchas personas se avergüenzan, otra vez, no del evangelio, sino que terminan avergonzándose de la iglesia evangélica o de los referentes de la iglesia evangélica. Cuando quienes nos representan no presentan correctamente el evangelio, no interpretan correctamente el evangelio, no viven y no manifiestan correctamente el espíritu de este evangelio,
Cuando entramos en cuestiones religiosas, en cuestiones de tradiciones y nos metemos en ámbitos donde se va desfigurando el mensaje del Evangelio, lo que hace mucha gente es avergonzarse, pero no se están avergonzando del Evangelio, se están avergonzando de lo que ven como representación del Evangelio dentro de lo que llamamos la iglesia evangélica. Ahora, las palabras de Pablo, este es el punto C que quiero ver, las palabras de Pablo en este versículo pueden ser tomadas en dos direcciones, ¿sí? Cuando Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio, estas palabras pueden ser tomadas en dos direcciones. Número uno, lo tenemos allí, no avergonzarnos nosotros del Evangelio. Ese es en el sentido más estricto y exacto de lo que Pablo está diciendo, es no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí vale hacer una aclaración, porque a veces somos críticos de la iglesia evangélica. En lo personal, soy bastante crítico porque veo cosas que no me gustan. Y no se trata de que no me gusten a mí por una cuestión de gusto personal. Veo cosas que no condicen con la palabra de Dios, con el Evangelio que me enseña la Biblia. El Evangelio que escucho por las redes sociales, que veo, que escucho por televisión muchas veces, no me representa. Gran parte de la iglesia evangélica no me representa, pero eso no me lleva a avergonzarme del Evangelio, porque debemos separar las aguas, debemos separar las dos cosas. O sea, podemos, no sé si avergonzarnos, pero ser críticos con la institución iglesia evangélica, pero jamás podríamos ser críticos y mucho menos avergonzarnos de algo tan glorioso y perfecto como es el Evangelio. El verdadero Evangelio, el Evangelio eterno. Pero en segundo lugar, en la segunda dirección en la que podemos ver este pasaje, es no avergonzar nosotros al Evangelio. Porque está implícito allí. No solamente nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino que debemos estar seguros de que no estamos haciendo nada para que otros se avergüencen de él. Porque así como hay otras personas que hacen cosas que a nosotros nos dan vergüenza, y esto lo he hablado con personas y se los he dicho cara a cara, me da vergüenza lo que hacen. Pero quizás haya otros que se avergüencen del Evangelio por lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es muy importante que podamos reflexionar qué Evangelio estamos viviendo. Primero, qué Evangelio estamos creyendo. Después, qué Evangelio estamos viviendo o manifestando y qué Evangelio estamos predicando, para que no seamos nosotros de ninguna manera, por favor, la causa por la cual el Evangelio es avergonzado o por la cual personas se sienten avergonzadas del Evangelio. Cuando se presenta un Evangelio temporal, amados, se lo avergüenza, porque no es el Evangelio. Cuando se presenta un Evangelio que solamente soluciona cuestiones temporales, pasajeras, se lo está avergonzando. Cuando se predica un Evangelio que solamente está sujeto a las necesidades y a veces hasta los caprichos de las personas, se lo está avergonzando. Cuando por medio del Evangelio se predica a un Dios que está a nuestra merced, a un Dios que está a nuestro servicio. Cuando presentamos un Evangelio en forma de supermercado o de shopping, venga y reciba, pida lo que quiera. Y la gente viene y pide y elige. Y cree que Dios tiene que estar allí dispuesto a atender a todo el mundo y a darle a todo el mundo lo que cada uno pide. Amados, estamos avergonzando el Evangelio porque ese no es el Evangelio de Dios. Cuando predicamos una cosa
y vivimos otra de manera totalmente diferente, avergonzamos al Evangelio. Cuando hay un doble discurso, avergonzamos el Evangelio. Cuando reducimos el Evangelio a una filosofía de autoayuda, vení, que te vas a sentir mejor, vení, vas a ver qué bien que te sentís. Cuando no está mal eso, porque obviamente el Evangelio nos hace sentir bien, pero si ese es todo el Evangelio que predicamos, qué mal que le hacemos, qué flaco favor le hacemos al Evangelio cuando lo predicamos de manera sesgada, de manera parcializada. Solamente predicamos lo que la gente quiere escuchar. Qué mal que le hacemos al Evangelio. Por eso mucha gente se avergüenza. Por eso nosotros mismos terminamos avergonzando al Evangelio. Cuando el Evangelio debe ser tenido en alta estima por causa de la seriedad y la trascendencia y el impacto que tiene su mensaje. Cuando se hace comercio del Evangelio se lo avergüenza. Cuando se utiliza el Evangelio con fines que no son aquellos para los cuales el Evangelio nos ha sido dado, avergonzamos al Evangelio. Ahora, vayamos al siguiente punto, que es el número D. Nada, y en esto tenemos que estar absolutamente convencidos aquellos que amamos el Evangelio de Dios, nada debe detenernos en la misión evangelizadora. Yo sé que es difícil muchas veces luchar contra estas cosas. Creo que lo dije en la clase pasada o en algunas de las clases pasadas. He predicado en lugares donde la gente conoce de la iglesia evangélica y es difícil llegar con el evangelio por el testimonio de la iglesia evangélica. Y nos frustramos. ¿Cómo hacemos? Porque vos querés decirle, pero no es lo mismo. Y no es fácil. Porque la gente que no sabe, el indocto, el incrédulo, iglesia evangélica, evangelio, le suena todo lo mismo. Por eso es tan importante que definamos correctamente qué evangelio estamos predicando, enseñando a aquellos que tenemos la responsabilidad de estar frente a un grupo de personas predicando. No es cuestión de abrir la Biblia, poner el dedo y predicar cualquier cosa, amados. No es cuestión de decir cualquier cosa. Necesitamos ser certeros en la palabra de fe que estamos predicando. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. El Evangelio es una causa, ya dijimos, de la que debemos dar testimonio y que debe ser anunciado. Y nada debe detenernos en esta misión, ni siquiera el hecho de que haya muchos que avergüenzan al Evangelio. El Evangelio tiene que avanzar. El Evangelio debe seguir progresando. El Evangelio debe seguir avanzando en las naciones de la tierra. No permitamos, por favor, que la vergüenza que pueden producir algunas acciones, actitudes o mensajes de la iglesia evangélica haga que nos avergoncemos de dar testimonio del Evangelio glorioso de Cristo. Ya hemos hablado de los apóstoles, ya hemos visto cómo ellos se jugaban la vida. Cuando miramos, a mí me impacta y me genera una carga de responsabilidad, no solo ver la vida de los apóstoles, los primeros cristianos como Esteban y como tantos otros. Cuando vemos la historia de la iglesia y conocemos vidas como la de Policarpo y otros de los padres de la iglesia y vemos lo que ha ido pasando a lo largo de la historia y que aún hoy, todavía en algunas naciones, hablar del Evangelio es jugarse la vida. Y yo digo, ¿cómo es que algunos lo predican o lo viven de una manera tan liviana? Qué poco les pesa a algunos el Evangelio. Qué livianamente se habla del Evangelio sin entender las implicancias que tiene. Por eso yo quiero llevarte a una reflexión en este día en cuanto a las palabras de Pablo. No me avergüenzo del Evangelio.
Son palabras cargadas de intencionalidad, son palabras cargadas de responsabilidad, son palabras cargadas de pasión. ¿Cómo puedo avergonzarme de aquello que ha tomado control de mi vida? No es algo que profeso, es algo que me tiene subyugado. Es la causa de mi vida. Es la causa de mi vida. ¿Cómo puedo avergonzarme? ¿Y cómo puedo avergonzarlo? O sea, no me avergüenzo del Evangelio. Implica, tampoco quiero yo avergonzar al Evangelio. Así como yo no me avergüenzo, no quiero que por mi causa otros se avergüencen. No quiero que el Evangelio, el nombre del Evangelio sea mancillado por causa de malos testimonios o de la predicación de un evangelio deficiente, deformado, diluido, fuera del propósito eterno de Dios. Entender esto, hermanos, es muy importante a la hora de dar testimonio, de anunciar el evangelio, como hemos visto en las clases pasadas, porque a la hora, insisto con esto, a la hora de ir a hablarle a alguien acerca del evangelio, probablemente esta persona a la que le estés hablando relacionará casi directamente el evangelio con la iglesia evangélica. Y tendrá reparo en escuchar el mensaje. Y uno va a escuchar de esas personas sus experiencias con la iglesia evangélica o con cosas que ha escuchado acerca de la iglesia evangélica. ¿Cuántas veces nos ha pasado de ir a hablarle a alguien del Señor, a predicar el evangelio y que alguien nos diga: yo conozco a muchos evangélicos y no quiero saber nada de eso? Qué triste. Pero es real. Es triste, pero es real. Esto es avergonzar el evangelio. No nos avergonzamos nosotros. Por eso insisto, y cada creyente que está escuchando esta enseñanza, deberíamos tener muy claro, no solamente para nosotros, sino para poder explicarle a cada persona a la que le prediquemos, con la que hablemos, la tremenda diferencia que hay entre el evangelio y la iglesia evangélica. Si no logramos separar estas dos cosas, el evangelio seguirá siendo mancillado, el evangelio seguirá siendo avergonzado. Entonces, cuando alguien nos plantea esto, por un lado no es bueno que alguien nos haga este planteo. No quiero saber nada con la iglesia evangélica. No quiero saber nada con los evangélicos. No es bueno, pero podemos usarlo para bien. Podemos tomar eso y explicar justamente. Ahí tenemos una excelente oportunidad para establecer la diferencia y mostrarle a esta persona y decirle: yo no vengo a predicarte iglesia evangélica. Mi mensaje no es sobre la iglesia evangélica. Mi mensaje es sobre el evangelio. Y van a surgir las preguntas. Mirá qué pie que te están dando. ¿Y cuál es la diferencia? Te va a decir la persona. No es lo mismo el evangelio que la iglesia evangélica, no es todo lo mismo. Te da allí, te abre un espacio tan maravilloso para poder establecer la diferencia y hablar del evangelio y separar las aguas. Pero para eso tenemos que estar preparados. Por eso estamos invirtiendo, amados, este tiempo. Por eso es que yo te animo, si no has podido ver los videos anteriores, que los busques allí en nuestro canal de YouTube del Centro Cristiano, desde que comenzamos, para que puedas hacer un estudio personal o simplemente, si no te interesan estos videos, ir a la palabra de Dios y hacer un estudio personal de todo lo que dice la Biblia sobre el evangelio. No lo que digo yo, no lo que dice un pastor, un apóstol. ¿Qué dice la Biblia? Por eso cada punto del que estamos hablando lo estamos basando, lo hemos sacado. No es que escribimos allí una cantidad de puntos y dijimos: a ver, ¿qué versículo? No. Primero fuimos a la palabra.
Y de los versículos y de la palabra surgieron cada uno de los puntos que estamos viendo. No fueron cosas que nos imaginamos y dijimos a ver si encontramos algún versículo que nos apoye. No es nuestro estilo. Fuimos a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre el Evangelio? Y encontramos cantidad de cosas que dice y cómo describe la Biblia el Evangelio. Y de esto estamos hablando. O sea, cada creyente debería saber esto. Cada creyente debería tener en clara la diferencia entre iglesia evangélica y evangelio. Y no solo para sí mismo como Dios, sino para poder explicarla, para poder decirle a otros. Para que cuando alguien te haga este cuestionamiento puedas abrir la palabra o simplemente dejar fluir lo que está dentro tuyo, esa palabra que está dentro tuyo, dejarla fluir y explicarle la gloria del evangelio. Claro, cuando uno no sabe estas cosas y te plantean esto, te quedas a veces sin saber qué decir. Y allí es donde somos avergonzados. Cuando alguien nos cuestiona y dice, no me hables de la iglesia evangélica porque conozco a tal pastor, conozco a tal profeta, a tal apóstol, conozco a este, conozco al otro, conozco a tal iglesia que hacen tal cosa. Y si no sabes qué decir, quedas en vergüenza. No, bueno, pero no hay que mirar a los hombres, claro. Es la excusa fácil, ¿no? La respuesta fácil. Vos no mires a los hombres, mirá a Dios. No, la gente va a mirar a los hombres. Nos van a mirar a nosotros. Jesús dijo, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre y no que lo avergüence. No nos lavemos las manos. Ese famoso, no me miren a mí, miren a Cristo. ¿Saben lo que representa eso? Esa es la versión evangélica del dicho católico, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. ¿Conoces ese dicho? ¿Sí? Claro, nosotros no decimos eso porque somos evangélicos, pero nosotros decimos exactamente la misma, no verdad, sino mentira, el mismo concepto, pero en versión evangélica. No me miren a mí, miren a Cristo. Pablo no decía eso. Pablo decía, mírenme a mí y sigan mi conducta. Se ponía como ejemplo. Claro, pero es más fácil patear la pelota hacia afuera. Es más fácil pasar desapercibidos nosotros. Pero aunque no querramos, la gente, el mundo, nos seguirá viendo. Nos seguirá observando. La pregunta es, ¿qué ven cuando nos ven? ¿Qué ven cuando nos ven? ¿Ven personas que honran el evangelio y despiertan en los demás curiosidad? ¿O ven personas que avergüenzan el evangelio y generan en los demás rechazo? Necesitamos plantearnos estas cosas, necesitamos hacernos estas preguntas, ¿sí? Avanzamos un poquito al punto E. Que nos presenta una verdad muy poderosa, que no podemos olvidar. Podemos o se puede tener una mala experiencia con la iglesia evangélica o con los evangélicos, pero nunca con el evangelio. Este es un mensaje que tenés para dar. Este es un mensaje que debemos dar a estas personas que nos hacen estos planteos, ¿sí? ¿La iglesia evangélica te puede defraudar? Sí. ¿Por qué? Porque es una institución, ya lo dijimos, compuesta por hombres, integrada por hombres y mujeres, con falencias, con errores. Todos nos equivocamos y podemos defraudar. O sea, la iglesia evangélica podés tener una mala experiencia con una congregación. Mucha gente la ha tenido. Podés tener una mala experiencia con gente evangélica. Personas que han tenido empleados evangélicos y han tenido mala experiencia, como también empleados han tenido jefes o empleadores evangélicos y han tenido pésima experiencia. Y esto nos puede pasar en todos los campos de las relaciones, de tener malas experiencias con personas que dicen ser algo. Pero nada de eso constituye
una mala experiencia con el Evangelio. Quien ha conocido y experimentado el Evangelio jamás saldrá defraudado. Jamás. Porque el Evangelio como tal es perfecto. El Evangelio nunca te falla porque el Evangelio nunca te promete espejitos de colores. A veces la iglesia evangélica sí, o mensajes evangélicos te prometen espejitos de colores que después terminan defraudándote. Pero el Evangelio es otra cosa. Otra vez, por eso estamos sumergiéndonos en las realidades de la palabra de Dios tocante al Evangelio. Para no hablar cualquier cosa, porque este Evangelio no defrauda. Este Evangelio no avergüenza. Este Evangelio no frustra. Este Evangelio no te genera malas experiencias ni falsas expectativas. Este Evangelio es realidad. Otra vez por eso, porque Pablo no conoció la iglesia evangélica. Pablo conoció el Evangelio. Pablo tuvo una experiencia, mire, ni siquiera en una reunión, ni en una campaña, ni en nada institucionalizado. Pablo iba de camino con mucha bronca, con mucho odio hacia los cristianos. Los discípulos de Jesús todavía no existía la iglesia evangélica como tal. Eran los discípulos de Jesús, tenían distinto nombre, los del camino. Después en Antioquía se los llamó cristianos, parecidos a Cristo, pequeños Cristos. Y Pablo iba en una ruta de esa época y tiene una experiencia con el Evangelio, con el Cristo resucitado que le anuncia las buenas noticias del Evangelio. No con promesas, mire, si hablamos de la experiencia de Pablo. Hoy yo escucho mensajes evangélicos, vení que Dios te sana, te salva, te liberta, te va a dar esto, te va a dar el otro, va a restaurar tu familia, te va a dar todo y vas a vivir una vida bárbara. Mire lo que Dios le dice a Ananías en relación a Pablo. Y Pablo lo escuchó, porque después el mismo Pablo lo relata. Dice, andá porque es un instrumento mío y yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi causa. Este fue el gancho para Pablo. Imagínese, hoy que tenemos un evangelio de pare de sufrir, el evangelio que se le revela a Pablo fue, yo te voy a mostrar cuánto tendrás que padecer por el evangelio. Yo pregunto, si hoy predicáramos un mensaje así, ¿cuánta gente abrazaría el evangelio? ¿Llenaríamos auditorios cuando se podía y cuando se pueda? Entonces necesitamos definir qué evangelio estamos enseñando, ¿sí? Entonces otra vez, se puede tener una mala experiencia con la iglesia evangélica, con personas evangélicas, pero no con el evangelio verdadero. No el de falsas promesas, no el de falsas expectativas, sino aquel evangelio por el cual damos nuestra vida. El evangelio que se transforma en una causa, para cada uno de nosotros, ¿sí? No avergonzarnos del evangelio equivale a poder decir a cualquier persona con quien estemos hablando que nosotros vivimos por el evangelio y para el evangelio. Esto es no avergonzarnos. Pero no tenés que ser tan fanático, un poquito sí, pero hasta ahí nomás, ¿no? ¿Y cuántas concesiones se hacen en función de eso? No avergonzarnos del evangelio implica el poder decir claramente, yo vivo por el evangelio y vivo para el evangelio. Mi lucha no es por cuestiones operativas, mi lucha no es contra autoridades humanas, no estoy peleándome con todo el mundo. Nuestra lucha, amados, nuestra lucha es por la pureza del evangelio. No por lo que hacen los que no conocen el evangelio. Los que no conocen el evangelio van a seguir haciendo cosas que hacen los que no conocen el evangelio. No nos tienen que asombrar, no está allí nuestra pelea, nuestra lucha. Nuestra lucha
Jesús vino a este mundo. El Hijo de Dios vino a este mundo, Dios se hizo carne y la mayor oposición que tuvo fue de los religiosos, no de los incrédulos. O sea, a veces enfocamos mal nuestras luchas. Nuestra lucha debe ser predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio, dar a conocer este glorioso Evangelio que no nos avergüenza. Quisiera ir a un pasaje de las Escrituras para reforzar esto, donde se nos habla, este es el punto F que quiero mencionar, se nos habla acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los que avergüenzan el Evangelio? En palabras del apóstol Pablo, los que avergüenzan el Evangelio se transforman en enemigos de la cruz de Cristo. Esto suena fuerte y es fuerte, es grave. Jesús le dice también a los religiosos, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños. Y amados, cuando se avergüenza al Evangelio, se hace tropezar a las personas, a los débiles. Y esto es grave. Por eso Pablo los llama, ¿sí?, los enemigos de la cruz de Cristo. Y esto lo leemos allí en Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 20, donde dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo. Fíjense qué distinto esto al no me miren a mí, miren a Cristo, ¿no? Fíjense, porque una cosa es lo que decimos nosotros, otra cosa es lo que dice la Biblia. Una cosa es lo que dicen los evangélicos, otra cosa es lo que dice la Biblia. Entonces yo me quedo, usted elija a quien escucha. Yo prefiero escuchar a la Biblia. Y la Biblia me dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Amados, nosotros debemos modelar una forma de evangelio para que otros nos vean, nos miren, no para decir no me mires a mí, mira a Cristo. Salir con ese facilismo cuando alguien te habla mal de una iglesia evangélica, no mires a la gente, vos andá y buscá de Dios. Hay que predicarles el verdadero evangelio y si tenemos que pedir perdón por el pecado de otros, pidamos perdón. Si tenemos que pedir perdón por aquellos que avergüenzan el evangelio, no tengamos problemas. Yo prefiero, antes de justificar por una cuestión corporativa, pero no corporativa de cuerpo, sino por una cuestión de organización, ¿no? ¿Cómo voy a hablar mal de un evangélico? Amados, si un evangélico está avergonzando al evangelio, se transforma en un enemigo de la cruz de Cristo. Y debemos llevar a la gente hacia el verdadero evangelio. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Escuche por favor las palabras de Dios. No sé usted, pero estoy tan cansado de escuchar palabras de hombres, conceptos de hombres, frases lindas inventadas por los hombres, que necesitamos nutrirnos de la palabra en estas verdades. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, miren la carga de dolor en las palabras que Pablo está expresando, escribiendo. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos, y no está hablando de los incrédulos, está hablando de los evangélicos, de los creyentes de ese momento, aunque no se llamaban evangélicos, pero de los creyentes de ese momento. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Sus propios deseos es lo que predomina. Amado, estoy cansado de escuchar a profetas. Estoy cansado de escuchar a falsos profetas profetizar lo que la gente quiere escuchar, cosas que después no se cumplen. Podría darle muchos ejemplos. Profetizarle cositas lindas a la gente. A vos te va a ir bien esto, vas a ser un gran empresario. Vos que estás en política vas a ser un referente. Vos te va a dar esto, Dios te va a dar esto, a vos te va a dar el otro.
ilusionando a las personas conforme a sus propios deseos. Eso es seguir al Dios de nuestros propios deseos. Creo en la profecía, creo que hay palabras proféticas, pero dudo y desconfío cuando un profeta nos dice todas cosas lindas. A todos les dice lo que todos quieren escuchar. Desconfíe, por favor. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Se enorgullecen de lo que realmente avergüenza al Evangelio y los avergüenza a ellos. Pero se ufanan de ser como son. La soberbia, la altanería con la que se presentan muchas veces. Estoy hablando de gente que pretende representar el Evangelio, pero flaco favor le hace. Y terminan avergonzándolo. Solo piensan en lo terrenal. Cuando el Evangelio que predicamos es un Evangelio que solo piensa en lo terrenal, lo estamos avergonzando. En cambio nosotros, dice Pablo, y ahí establece la diferencia. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Qué palabra tan fuerte, pero tan necesaria, la que nos deja aquí el apóstol Pablo. Enemigos de la cruz de Cristo. Todos aquellos que avergüenzan al Evangelio son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando reducimos el Evangelio a los deseos personales, a lo terrenal, a lo momentáneo, estamos avergonzando el Evangelio y constituyéndonos en enemigos de la cruz de Cristo. Quisiera, antes de terminar, ver otro pasaje de la Escritura, Marcos 8:38. Allí el Señor Jesucristo es quien expresa las siguientes palabras: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una advertencia dura, una advertencia seria que Jesús nos hace con respecto a no avergonzarnos del Evangelio. Pero insisto, en los tiempos en los que vivimos, aplicando esta palabra a los tiempos en los que vivimos. Como ya dije, la mayoría de las personas no se avergüenzan de decir soy evangélico, voy a la iglesia evangélica, yo leo la Biblia, yo hablo de Dios, Dios está conmigo. ¿Qué querés que Dios haga por vos? Yo voy a orar por vos para que Dios haga algo. Y eso no es malo. El problema es si todo eso no va acompañado de una vida. El problema es si eso es religiosidad. Entonces esa persona que no se avergüenza de hablar de Jesús, cada vez que abre la boca para hablar de Jesús, avergüenza el Evangelio. Y de esto debemos cuidarnos. De esto debemos depurarnos. De esto debemos hablar. De estas cosas necesitamos hablar para poder expresar las verdades del Evangelio. Habrá gente que no le gusta, lo lamento. Habrá gente que le moleste, lo lamento. La religiosidad se va a ofender. Seguro, la religión se va a ofender. El religioso se va a ofender. Pero vuelvo a las palabras de Pablo. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Hay un ejemplo y hay un modelo. Los apóstoles nos dejan un ejemplo. Sería tan interesante, y quiero hablarle a aquellos que creen en la palabra de Dios, volver a leer la palabra, volver a leer los evangelios, volver a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, volver a leer las cartas apostólicas. Miremos allí, busquemos allí, indaguemos allí qué evangelio vivían los primeros discípulos. ¿Qué evangelio predicó Jesús? ¿Qué evangelio nos enseñan Pablo, Pedro, Juan, Santiago,
Judas, en sus cartas. Cartas que fueron escritas a los primeros cristianos, cartas que fueron escritas en momentos difíciles para establecer la doctrina, para establecer el enfoque, darle una dirección a la iglesia que estaban haciendo. ¿Cómo no volver a esos orígenes? Se predica tanto hoy que no es evangelio. Tantas cosas que no constituyen el evangelio. Pero lo peor no es tal vez que no constituyan el evangelio, sino que terminan avergonzando el evangelio. Me da tristeza cuando veo cosas que me avergüenzan de la iglesia evangélica. Me da mucho dolor cuando veo aún personas que usan el nombre de la iglesia evangélica y me avergüenzo, pero jamás del evangelio. Yo quiero animarte en esta noche a todos los estudiantes, a todos los que nos están siguiendo. No te avergüences del evangelio. Tal vez tengamos que decir como Pablo, con lágrimas en los ojos, muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos predican un evangelio diluido, muchos avergüenzan al evangelio con sus acciones, con su manera de conducirse y de conducir a la iglesia. Pero que nada de esto nos detenga, que nada de esto nos desenfoque. Está bien que lo veamos para separar la paja del trigo. Necesitamos verlo, no podemos callarlo. Seríamos cómplices si nos quedamos callados y decimos todo está bien, las iglesias evangélicas estamos creciendo, vamos para adelante, cada vez somos más, cada vez más grandes, cada vez con más tecnología, cada vez con más esto, con más el otro. Seríamos cómplices si no advertimos que debemos volver al evangelio eterno. Que debemos volver nuestros ojos, por favor, al evangelio de la palabra. Que debemos bucear en la palabra, retornar a los orígenes del evangelio para poder entender claramente, para dejar de avergonzar aquello que es glorioso, para dejar de reducir a la temporalidad aquello que es eterno, para no hablar de lo que no conocemos, para no hablar de lo que oímos nada más que alguien nos dijo y nos enseñó, pero que no hemos experimentado. Por favor, abracemos este evangelio glorioso y digamos como Pablo, con total certeza, con total convicción, con total seguridad, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, pero no solo que podamos decir no me avergüenzo del evangelio, sino que nuestra oración a Dios pueda ser: Señor, que jamás yo avergüence al evangelio. Líbrame, Señor. Líbrame de avergonzar el evangelio. Si el precio para ser exitoso es avergonzar al evangelio, no me interesa. Si el precio para tener más popularidad es avergonzar al evangelio, no me interesa. No me interesa. Estamos comprometidos, amados, con este evangelio. Si hay gente que da su vida por el evangelio, ¿cómo podríamos nosotros avergonzarnos y avergonzarlo? Yo te invito en esta hora que puedas orar allí donde estás, que podamos orar juntos y decirle: Señor, líbranos de avergonzarnos del evangelio y de avergonzar el evangelio, de ser tropiezos para otros cuando deberíamos ser un puente que los conduzca directamente a una experiencia real con el evangelio. Señor, gracias te damos en este día. Gracias por este tiempo, por poder oír tu palabra, por poder desarrollar tu palabra y por que este evangelio nos está siendo revelado. Este evangelio, Señor, está tomando control de nosotros. Te pedimos perdón si alguna palabra nuestra, acción nuestra ha avergonzado el evangelio. Te pedimos que nos libres de ser una vergüenza para el evangelio, que podamos honrarlo con cada palabra, con cada gesto, con cada acción, que podamos honrar tu evangelio, que jamás nos avergoncemos de él, pero que tampoco, Señor, seamos
seamos instrumentos para que otros se avergüencen. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, trayendo convicción a nuestro corazón. Amén. Y amén. Nos encontramos la próxima semana para seguir estudiando juntos acerca del Evangelio eterno. Chao.